Les mandó el maestro, porque no estoy en mi computadora, le pedí que él les mandara la cláusula arbitral. Ya por ahí la tienen ustedes, Sí, ya llegó al grupo. sí, para su apreciación. Que vendría siendo esta, ¿verdad? Esa es la que está en pantalla, la que les mandaron. Sí. Vayan dándole una leidita. Vayan dándole una leidita en lo que se incorporan todos los compañeros. Apenas son las 11:33. Vamos arrancando a las 11:40. En lo que les leen ustedes y seguimos comentando. ¿Les parece bien? Andrea Oropesa anda ahí. No será parienta mía.
¿Terminaron de leer el tema que les mandé? Pueden poner en el chat. Bien, compañeros, vamos viendo entonces. ¿Ya tuvieron oportunidad de leer el documento que les mandamos? Raúl anda regando ya sus plantas, qué padre. ¿Qué les pareció el documento? A ver, denme un minutito, tengo aquí un problema técnico rapidísimo. Maestro Ramos, maestro Ramos, maestro, ¿te puedes ayudar un poquito? Dígame. ¿Perdió el chat? El chat, sí, no. Ah, no, porque lo perdió, maestro. Pues, ¿dónde lo dejó? A ver, chicos, ¿por qué andan haciendo que el maestro pierda las cosas? ¿Ya ven? Perdí el chat. No, mira. Es en estos 3 puntos. Ahí. ¿Sí? Ahí te dice chat, le picas y ya te lo abre. Y ya lo puedes jalar. Y el otro es la asistencia. Este es el chat. Y este le picas aquí y te salen los participantes. Okay. Y acá los tiene. Ok, ya estamos, ahora sí. Gusto verlo, chicos. Gracias, Master. Pues es que todo lo que le puse. Pues esto lo hizo mi hijo. Bien, hola. Andrea, hola.
Hola, Cintia. ¿Ya me escuchan, verdad? Alguien que me ponga que sí y listo. Bien. Entonces, como ustedes pudieron apreciar respecto del tema que estamos tratando y de la cláusula compromisoria, tenemos obviamente toda una gama de procedimiento en donde desde que el árbitro se impone de las actuaciones, desde el término que tiene para poder emplazar a las partes, desde el término que tienen las partes para contestar, los requisitos para contestar, la renuncia expresa de las pruebas que tienen, obviamente, en el procedimiento, siempre respetando la legalidad del procedimiento, incluso el sometimiento a la autoridad judicial y cómo va a ser el remate del inmueble. Por ahí viene la cláusula quinta de la ejecución arbitral del auto definitivo. Cómo se va a llevar a cabo la publicación del edicto para poder poner a la venta judicial el bien materia del remate. ¿Quiénes pueden participar en la moneda del remate? ¿Cuáles son los requisitos, las posturas legales que vienen ahí? Que una vez fincado el remate, el juez de primera instancia podrá aprobar el remate. El postor, ¿cuál es la actitud del postor? Obviamente, en qué momento va a realizar el pago y cuál es el término para realizarlo. ¿Cómo podrá hacer el juez la entrega de la posesión del inmueble al adjudicatario? Y cómo va el fiduciario a disponer del importe del precio del remate, la liquidación del fideicomiso. Se pagarán, obviamente, cómo se pagarán y a quién se pagará, obviamente, una vez rematado el inmueble. Cubiertos todos esos conceptos anteriores, como ustedes lo tienen ya en la cláusula que tienen ahí, esta es una cláusula arbitral totalmente completa en donde en la práctica se lleva a cabo así en los procedimientos arbitrales bancarios, en donde el procedimiento, como podemos ver o como podemos leer ahí, es agilísimo, muy ágil, muy rápido, en donde nos evitamos costosas consecuencias como un juicio tradicional. Hace ratito platicábamos y estaba por ahí poniendo Giovanni, Luis Giovanni decía que si nos sometíamos al juez o algo así, digo, bueno, sí nos vamos a someter al juez, pero única y exclusivamente para que el juez, terminado el procedimiento, remate con las siguientes condiciones y ponga en posesión. Porque todo lo demás, el dinero lo va a disponer el fiduciario, no lo dispone ni siquiera el juez. Si ustedes ven ahí en la cláusula compromisoria. Entonces, si estamos hablando del tribunal arbitral, las cualidades del árbitro, los tipos de cláusulas que se ponen en la cláusula compromisoria arbitral, los requisitos de las cláusulas arbitrales, obviamente tenemos una agilidad procesal. Pregunta Raúl Ochoa, ¿únicamente para la ejecución? Sí, efectivamente. Nada más vamos con el juez, ahora sí que perdónenme la expresión poco afortunada o no afortunada, nada más vamos con el juez por la ejecución, por la fuerza de la ley, la coercibilidad de la ley. Porque yo como árbitro, una vez que tenga el laudo arbitral en mi mano, a pesar obviamente que las partes se sometieron al procedimiento arbitral, si yo llego a la casa donde se remató el inmueble o la fábrica o la industria, llego y le digo a las personas, oiga, ya dicté el laudo, sálganse, pues no se van a salir. El único que tiene la fuerza de la coercibilidad, pues es precisamente el juez. ¿Por qué? Porque el juez tiene esa parte que no tenemos los árbitros, donde se va a ejecutar ese laudo arbitral. Bien, los requisitos de las cláusulas arbitrales ya los vieron ahí ustedes. Se fijó lugar y fecha del arbitraje, idioma, establecer legislación aplicable, señalar el número de árbitros, en su caso establecer la institución que realizará el arbitraje,
el pago de las costas del arbitraje, el objeto del arbitraje y el tipo de arbitraje. Eso ya lo estábamos viendo ¿cómo se llama? Hace un momento. ¿Cuáles son las cualidades del árbitro? Independencia, imparcialidad y neutralidad. Ya lo habíamos comentado también, el 1428 del Código de Comercio. El tribunal arbitral, la idoneidad de los árbitros, el número de árbitros, el método de designación, el criterio de designación, obviamente en caso de que no se haya realizado la designación en la cláusula arbitral, las condiciones requeridas en el acuerdo arbitral, las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial, la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a las partes en caso de los arbitrajes que habíamos comentado que son como ejemplos de la compraventa de futuros. Y recusación de árbitros. ¿Cuándo se puede recusar un árbitro? Pues obviamente cuando su imparcialidad, su independencia, o que no posea, o que veamos que no tiene, o que no posee las cualidades que se requieren para resolver sobre un tema en particular. Es decir, nosotros conocemos algún funcionario, no me vayan a poner nada porque luego ventanean a personas, ¿conocen algún funcionario que toman el cargo y no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo? No me digan nombres, no me digan nada, no me digan sí o no. Y vemos que funcionarios que jamás han estado en una función, por ejemplo, de secretario de juzgados en una función de Secretaría del Trabajo y Prevención Social o en el registro público de la propiedad, catastro, o dice sí, muchos, alguna manifestación en Guadalajara en contra de uno, no haga ninguna manifestación, no es una pelea, ni vamos a ventanear a nadie aquí de los amigos funcionarios o de los funcionarios. Entonces, aquí podemos recusar los árbitros porque dudamos de su imparcialidad, de su independencia o porque no posee las cualidades necesarias para poder resolver un tema en particular. Dice ahí Raúl Ochoa, es que pusiste ahí. Hay una manifestación en Guadalajara en contra de uno. Sí, ya. No, me fijé en el Facebook, pero no me fijé bien. Pero no importa porque estamos aquí a través de las redes y a través de esta plataforma, pues, obviamente no tenemos que salir a la calle. Entonces, el procedimiento de recusación está precisamente enmarcado en el artículo 1429 del Código de Comercio, 15 días ante el tribunal arbitral, 30 días ante el juez, la resolución del juez es inapelable y a consideración del tribunal arbitral se suspenderá o no el procedimiento arbitral. Eso es en caso, obviamente, de que no estemos conforme con el árbitro nombrado. Susi Casillas, maestro, en la cláusula arbitral dice que puede el fiduciario notificar mediante notario o jurisdicción voluntaria. ¿Cuál método utilizan más? El notario. El notario, Susi. Cuando recibimos las actuaciones para poder iniciar el procedimiento arbitral, nosotros ya tenemos a un notario de nuestras confianzas o conocido y le decimos que certifique la entrega del documento inicial. Me dice aquí, estuve revisando el Código de Comercio y el Código Federal Civil y no me queda claro. Sí, el Código Federal de Procedimientos Civiles es el supletorio actualmente en la legislación mercantil. ¿Sí? Entonces, el Código Federal de Procedimientos Civiles, Susi Casillas. No sé si ya quedó claro esa parte. De la pregunta de jurisdicción voluntaria. Acuérdense que la jurisdicción voluntaria es cuando nosotros voluntariamente, sin haber contienda jurídica entre partes, accedemos al órgano de impartición de justicia solicitándole alguno de los procedimientos que se llevan a cabo mediante jurisdicción voluntaria, que son appeal deslinde, que es ad perpetuum, y aquí en este caso iríamos y le pediríamos, obviamente en las generalidades de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, establece que cualquier procedimiento que querramos hacer una notificación o una interpelación, podemos hacerla a través de ese medio de la jurisdicción voluntaria. Entonces, si yo llego y le digo al juez, señor juez, he sido designado como árbitro en el procedimiento arbitral en el fideicomiso fulanito de tal,
vengo con usted a efecto de que por vía de jurisdicción voluntaria le notifique a Raúl o a Pedro o a María la iniciación del procedimiento toda vez que es el fideicomitente del procedimiento arbitral plurinatal, ¿verdad? Así es, Susi Casillas. ¿Alguien más que tenga una duda puede ponerla en el chat o puede abrir su micrófono en cualquier momento? Bien, entonces decimos que podemos recusar los árbitros en caso de que estemos inconformes, obviamente, como decía, por las causas mencionadas, imparcialidad, independencia, porque no posee las cualidades para resolver un tema que nosotros estamos queriendo que resuelva. El tribunal arbitral, causales de determinación de la misión de los árbitros, que esa es diferente. La recusación o la misión de los árbitros. Renuncia, remoción, decisión del juez o el cumplimiento de la misión. Vamos a verlo. Suponiendo sin conceder de que me llega un procedimiento arbitral en el cual yo estoy ocupado en otras causas. Ejemplo, me han designado a mí como funcionario público en una institución y esto me impide a mí tener una recta conducta en el asunto porque estoy cumpliendo una función como funcionario público. Entonces, o soy funcionario público o soy árbitro. Entonces, como que chocaría esa situación. Yo creo que yo voy a renunciar. Entonces, propia renunciaría porque se pudiera ver comprometida mi actuación. Y más esto se ve mucho cuando yo fui alguna ocasión, o alguna ocasión, toda mi vida he sido litigante, litigante, y de repente algún amigo me invitó para ser secretario de un juzgado. Resulta de que cuando llegué al juzgado yo tenía 2 asuntos nombrado como abogado en ese juzgado. Entonces tuve que renunciar porque choca obviamente mi actuación como parte del órgano de impartición de justicia con mi actuación como abogado litigante. Resulta obviamente totalmente contradictorio. De suerte tal que tuve que renunciar a los asuntos que llevaba como el patrocinio de abogado. Entonces también en este caso, si alguien entra como funcionario del órgano de impartición de justicia y sabe que va a llegar un procedimiento arbitral, pues obviamente lo correcto es renunciar. La remoción que es muy diferente a la recusación. La recusación de la que vimos anteriormente y la remoción es porque alguna de las partes le pida que renuncie. ¿Sabes qué renuncia? ¿Por qué? Porque creemos que estás comprometido con alguna de las partes, porque creemos obviamente que no estás ahorita capacitado para poder llevar estos asuntos. Por decisión del juez, alguna de las partes va y presenta un escrito al juzgado y le dice, señor juez, en el procedimiento arbitral que se está llevando ante el licenciado Oropesa, está comprometido porque resulta que su hermana es, ¿cómo se llama? Una de las partes del fideicomiso. Entonces, obviamente, se ve comprometida su imparcialidad. Entonces, solicito que decretes la remoción del licenciado Oropesa del fideicomiso. Entonces, pues, obviamente, es la terminación de la misión del árbitro. Ahí la decisión del juez sería inapelable. Y el cumplimiento de la misión. Ya dicté mi laudo, ya lo tengo por escrito, ya lo notifiqué a las partes, lo entrego al órgano de impartición de justicia para su ejecución y notifico al fiduciario. Bueno, en este caso al fiduciario. De tal manera que ya todos obviamente están enterados, obviamente, de la terminación de la misión del árbitro. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Raúl, Carlos, Cristian Meraz, Susi Casillas, ¿cómo vamos? O Raúl. Bien. Qué bueno bien, porque... maestro. Gracias, qué bueno, porque al final voy a pedir que me lo expliquen. Perfecto. Ok. ¿Cuáles son los principios rectores de estos temas? De este tema del procedimiento arbitral. Pues obviamente todos queremos un trato igual entre las partes. Que se respete el debido proceso, o sea, es decir, la garantía de audiencia. Les voy a platicar la historia brevísima de este cláusula de compromiso arbitral. Se utilizaba ejecutar los fideicomisos de garantía ante el juez, pero resulta de que algunas de las partes en el fideicomiso decían, no se cumple la garantía de audiencia
no se dicta una sentencia, no hay una apertura de un término de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Y como en el fideicomiso se puede rematar al martillo, que significa que se remata ante la propia institución fiduciaria, y o se puede rematar ante el juez simplemente pidiendo la venta judicial, entonces se iban al amparo y decían, señor juez federal, no, en el procedimiento que está dictando el fideicomiso, no se está respetando la garantía de audiencia, la oportunidad de hacer valer derechos de las partes, es decir, el debido proceso no se respeta. Por ello, el juez federal a veces les concedía, muchas veces les concedió los amparos para efectos de que se dictara la garantía de audiencia. Entonces, imaginamos cómo íbamos en el banco, los abogados bancarios, nos pusimos a trabajar en el tema de cómo podemos darle la garantía de audiencia en estos procedimientos de fideicomiso. Y se llegó a la conclusión, algún compañero lo propuso, de que el fideicomiso con ejecución arbitral, voy a dar apertura a David Jiménez y a Ana Elizabeth. Entonces, se llegó a la conclusión de que para poder dar el debido proceso, el trato igualitario entre las partes, la garantía de audiencia, la oportunidad de hacer valer sus derechos ofreciendo y desahogando pruebas, en ese contexto vemos que el procedimiento arbitral sí les da la oportunidad de debido proceso. Les da obviamente oportunidad de ofrecer pruebas. Si en un fideicomiso, cuando se trata exclusivamente de dinero, asuntos mercantiles, porque obviamente eran préstamos con garantía de inmuebles, entonces ya una vez que se les otorgaba la garantía de audiencia y defensa, cuando llegabas al procedimiento de ejecución vía judicial, ya no había oportunidad del amparo. ¿Por qué? Porque el amparo es un juicio constitucional mediante el cual el gobernado, cuando se vea afectadas sus derechos fundamentales, antes garantías individuales, puede acceder a que un tribunal federal lo ampare y lo proteja contra los actos de autoridad. Entonces, de tal manera de que al momento de que dictaban el laudo o dictábamos el laudo en el procedimiento arbitral, muchas de las partes se iban al amparo y decían, señor juez federal, vengo a presentar amparo indirecto en contra de los actos del árbitro fulano de tal. Y el juez se los desechaba. Y luego en otras ocasiones venían y presentaban ante mí mismo, ante mí, un amparo directo. Un amparo directo. Es decir, el amparo indirecto, que es amparo biinstancial, procede en contra de actos de autoridad que vulneren o restringen las garantías o derechos constitucionales. Es el amparo indirecto. Y el amparo directo procede en contra de aquellos actos de autoridad en contra de sentencias que ponen fin al juicio o procedimiento. Entonces, cuando se iban al amparo indirecto, el juez federal decía, bueno, espérame, todavía no ha terminado el debido proceso porque todavía el juez de la causa no ha tenido la última palabra, así que todavía no procede tu amparo. Y cuando presentaban el amparo indirecto, exactamente son actos interprocesales, como dice Susi Casillas. Cuando son actos interprocesales, pues no va a proceder el amparo indirecto. Y cuando presentaban el amparo directo conmigo mismo, como yo no pongo fin al juicio o procedimiento, sino lo va a poner el juez, obviamente dictando el remate y la puesta en posesión del inmueble y ordenando la escrituración al fiduciario, entonces el amparo procedía en contra del último acto de ejecución. Es decir, ya que estaban afuera de los inmuebles las partes. Entonces, era Maestro, muy poco probable. Sí, adelante, ¿quién habla? Raúl Ochoa, Raúl. servidor maestro. A mí me tocó llevar un asunto en ejecución de un fideicomiso. Sí. Y que la verdad nos llevó mucho tiempo porque solicitamos la ejecución ante el juez civil o mercantil, no recuerdo qué era, pero
bueno, fueron amparos y fueron muchas cosas, nos llevó casi 9 años poder ejecutarlo. Y al último, bueno, alegaban que había una causabiencia, que el local estaba rentado, se decretó la causabiencia y entonces sí pudimos hacer el lanzamiento. Sí. Sin embargo, ahorita en esto que está diciendo, el amparo directo dice que sería cuando ya ejecutaron, pero Sí. no podría decir el juez de distrito que ya es un acto consumado, entonces no tendría actos restitutivos, podríamos decir. Déjeme comentarle. El amparo procede en contra del último acto de ejecución. Y no dije procede, sino que será admitido en contra del último acto de ejecución. Entonces, como procede el amparo en contra del último acto de ejecución, cuando se lo admitan, lo que vamos a alegar nosotros es precisamente eso. Es un acto consumado derivado de una ejecución de un fideicomiso. Entonces, digo, mi apreciación es que se debería sobreseer, pero ocuparía ver con detenimiento eso. Y eso que estás mencionando, mi estimado Raúl, es lo que nos enfrentábamos los abogados al momento de querer ejecutar un asunto de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque lo que estoy escuchando es que teníamos verdaderos problemas para entrar en posesión, porque se iban al amparo precisamente alegando el debido proceso, alegando la garantía de audiencia, alegando que no pudieron ofrecer y desahogar pruebas dentro del procedimiento de ejecución del fideicomiso, ya que se realizó en la propia oficina del fiduciario, lo que comúnmente se llama procedimiento al martillo. Teníamos en ese momento dos procedimientos, al martillo y judicial. Al martillo se desahoga en las propias oficinas del banco. Y ahí mismo lo hacíamos. Traíamos al notario, publicábamos un edicto, no hay postores, se adjudica, mandábamos obviamente las constancias con el propio notario, realizaba el tiraje de la escritura de adjudicación, se incorporaba la escritura de adjudicación al registro público de la propiedad, pero cuando llegabas a tocar la puerta para que te entregaran el inmueble en materia del fideicomiso que ya había concluido, encontrábamos verdaderos problemas para poder poner en posesión, debido a lo que tú estás comentando muy atinadamente, porque alegaban eso. No hubo igualdad, no hubo debido proceso, no hubo garantía de audiencia, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y hacer valer los derechos de un recurso ordinario de defensa mediante el cual fueran escuchados por un tribunal superior. Entonces, todo ese tipo de vamos a decirlo, argumentos que van a prolongar la vida de la ejecución del fideicomiso o de la puesta en posesión, se terminaban precisamente al nosotros poner una cláusula como esta, la que hemos comentado, mi querido Raúl. ¿Por qué? Porque aquí sí le estoy dando el procedimiento de ejecución, le estoy dando la garantía de audiencia, le estoy dando la oportunidad de que se oponga a el inicio del procedimiento de ejecución, pero le pongo unos pequeños candados. ¿Cuáles son estos candados? Ok, para poder oponerte al inicio del procedimiento arbitral, te voy a pedir que me deposites una fianza por la cantidad total del fideicomiso o el 70% del valor total de la operación. De tal manera de que para poder apreciar el interés real de que seas escuchado en el procedimiento, también voy a limitar algunas pruebas. Por ejemplo, como se trata preponderantemente de un asunto mercantil, en donde se trata únicamente de dinero y hay una garantía real fiduciaria, que es un inmueble, te voy a pedir y te voy a restringir las pruebas. No vas a poder ofrecer pruebas testimoniales o pruebas confesionales. Lo único que te voy a admitir son pruebas periciales, pruebas documentales y prueba de pago, con la finalidad precisamente de darle la garantía de audiencia y debido proceso que está en la pantalla en este momento.
de suerte tal de que el trato igual o el trato igualitario de las partes, el debido proceso, la garantía de audiencia, se colmen en este procedimiento arbitral. Una vez que concluimos este procedimiento arbitral, una vez que ya se acabó el laudo, que lo notifiqué yo como árbitro a las partes, hago mi paquete con el fideicomiso, con el contrato, con el pagaré maestro, con las notificaciones hechas a través de notario público, con la oposición y con el laudo completo, hago mi paquete, lo sello con mi sello arbitral y se lo mando al juez para que el juez inicie el remate del inmueble solamente. ¿Cómo ves, Raúl? ¿Cómo ven ustedes? Me gustaría escuchar sus opiniones. Esta clase es de todos. Gracias, maestro. Bien, digo, sí me quedó claro, maestro, nada más. Quería, en su experiencia, nada más que me dijera tiempos en un procedimiento tradicional y en uno arbitral. Más, digo, ya el tradicional, digo, ya lo viví en carne propia y ya supe cuánto tiempo tardó ese. Usted era fideicomisario, supongo. Así es. Ah, muy bien. Bueno, yo era abogado de CREMI y de Bancomer de fideicomisos. Entonces, pues por eso me sé el tema bien, ¿verdad? Y sí sé el viacrucis que pasó. Sí lo viví varias veces, no en carne propia, porque yo era el abogado de la institución, vaya. Sin embargo, sí sé del viacrucis que se tardan a veces entre 4 y 5 años en tratar de ejecutar un fideicomiso que no se constituyó, no emanó desde su constitución correctamente, porque lo hacían así. Incluso hubo algunos fideicomisos allá con el maestro Bailón Cabrera, que se constituían sin designar institución fiduciaria y obviamente tenían bastantes problemas al momento de ponerlos en práctica y los atoraban todos los juzgados. No había juez que quisiera hacer la ejecución mediante la ejecución de fideicomiso vía judicial porque no tenían ni siquiera designada la institución fiduciaria. Recordemos que el fideicomiso es el contrato por virtud del cual una persona llamada fideicomitente transmite ciertos bienes para un fin lícito determinado. Es decir, vamos a poner un ejemplo para los que no saben mucho de fideicomiso. Hace rato estábamos hablando del ejemplo del arrendamiento, pero ahorita, ya que Raúl ha tocado el tema, no está por demás, si ustedes me lo permiten, dar una pequeñísima referencia de lo que es un fideicomiso. Vamos a partir de tres entes o tres modalidades o tres personas. Número 1, el fideicomitente. Número 2, el fiduciario, que es el banco. Y número 3, el fideicomisario. Y el fideicomitente le dice al fiduciario: mira, fiduciario, aquí tengo mi agenda mercantil. Le pedí al fideicomisario prestados 100 pesos. Si yo no le pago, aquí te lo transmito, banco, aquí está, se lo entrego al banco. Si yo no le pago al fideicomisario, vende mi agenda mercantil y con su producto, págale. Más o menos se entendió. Quisiera, si me ponen en el WhatsApp, digo, en el chat, si se entendió más o menos lo que es el fideicomiso. El fideicomitente transmite ciertos bienes para un fin lícito determinado. Yo quiero transmitir esta agenda para pagarle al fideicomisario 100 pesos que le pedí prestados. Entonces, ahí se constituye la verdadera figura del fideicomiso. La transmisión de ciertos bienes para ese fin lícito determinado, que es el pago de una obligación. Entonces, cuando lo constituían sin la designación de una institución fiduciaria, pues lógicamente pues los jueces no las admitían y rechazaban todos los procedimientos. Y aun cuando teníamos la designación de institución fiduciaria, porque yo trabajaba en la institución fiduciaria, cuando teníamos la designación de institución fiduciaria y llegábamos a ejecutar el fideicomiso, porque como la titularidad de los bienes, estamos hablando de bienes inmuebles o de industrias o de efectos de comercio o industria,
la titularidad, es decir, el bien ya estaba a nombre del banco, yo ya no necesitaba el consentimiento del fideicomitente, que era el propietario anterior, para poder ponerlo a nombre de quien yo quisiera. Simple y sencillamente, en ejecución del fideicomiso, hago el remate en mi propia oficina, me traigo al notario y ahí remataba y entregaba la escritura a que el notario la realizara y entregara la escritura al nuevo propietario. Bien, como ya teníamos la escritura, íbamos al juzgado y le decíamos, juez, ya requerí al fideicomitente, que era el dueño anterior, por la entrega, pero no me la entrega. Entonces vengo a pedir un procedimiento para que me la entregues. Y ahí es donde se atoraba, ¿no, Raúl? Sí, así es, maestro. Entonces ese es el problema. Creamos esta figura, o se creó esta figura del procedimiento arbitral con la finalidad de salvar estos problemas. Y no la creamos nosotros, estaba en la ley, perdónenme. Estaba en la ley, solamente que tuvimos que hacer un traje a la medida donde hubiera igualdad, trato igual entre las partes, debido proceso, garantía de audiencia, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y se dictara un laudo o resolución que fuera acorde a lo que se estaba tratando. En este caso siempre se trataba de dinero, porque se prestaban que 7, que 8, que 7, 10 millones de pesos. No sé de cuánta cantidad Raúl haya tenido los conflictos, pero hay fideicomisos que se constituyeron por 100,000 pesos y que duraron, no sé, 4, 5, 6 años en poder ejecutarse, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra experiencia? Y con el, digo, nada más no me quedó claro, ya con la cláusula Arbitral. Arbitral, ¿a cuánto tiempo se podría reducir un asunto de este tipo? Ahí le va, ahí voy, Susi, mira. Mira, aquí está. Abro la cláusula. Ahí viene en el punto de... Ya, lo que pasa es que ya necesito estos. Son 100 días, si 100 mal días. no leí. 100 días. Sí, estoy buscando donde dice 100 días. Sí, son 100 días. Sí, lo leí, que decía que algo así como 100 días, pero Aquí está. eso, El negocio con todo será sometido a criterio arbitral, tendrá una duración máxima de 100 días. Yo nunca me tardé 100 días. En menos de 30 días teníamos la sentencia. Digo, el laudo. ok, y para la ejecución, maestro. Ahí te va. En la parte siguiente, que es la segunda parte, una vez que ya notifica el árbitro y todo enterado de su contenido, reciben copia en ese momento de firmarle en la J, en la cláusula J. Sí. ¿Sí? Sí, considerando que ya se notificó y que están enteradas las partes de su contenido, reciben copia de este momento firmada, el fideicomitente manifiesta a sí mismo que están enterados de su contenido del pagaré que se refiere al antecedente segundo. Considerando la naturaleza del presente negocio, las partes están de acuerdo que si llega al extremo de votar el procedimiento arbitral y no exista materia para desahogo de pruebas testimoniales. Perdón, no se crea, no es cierto. No es cierto. Después del arbitraje, aquí está. Para la ejecución, la cláusula quinta. Del laudo arbitral definitivo a que las partes reconocen la categoría de sentencia ejecutoriada, los contratantes se someten a la jurisdicción del juzgado de primera instancia que corresponde al partido judicial donde está ubicado el inmueble. Y una vez con las actuaciones, el juez de primera instancia, conjuntamente con el avalúo del inmueble fideicomitido, dictará acuerdo teniendo por radicado el procedimiento de ejecución. En el mismo auto, ordenará la subasta pública, es decir, recibe el avalúo, en el mismo auto ordena la publicación de edictos y la subasta pública, aquí está. Y se fijará día y hora, fijando como postura legal el 70% del precio de valor practicado. El juez dará publicidad mediante convocatoria en el periodismo, dice, en un periódico de mayor circulación del estado de Jalisco por una sola vez, con anticipación no mayor de 15 días naturales a la fecha del remate. Para ser postor se requieren estos requisitos. Entonces, rápidamente, en menos de 30 días estamos rematando el inmueble y obviamente en los siguientes 30 días estás tomando posesión.
Susi Casillas, Hola, pregunta. maestro. Sí, Nada más una pequeña duda que tengo. claro. Entonces, ¿podemos obtener más rápido el laudo que la ejecución? Digo, por las fechas de los juzgados y todo Sí. esto, No, y de si qué están, quedan si están en remate, pandemia, de qué quedan la audiencia de remate, las publicacaciones de dictos, un edicto. fecha para el lanzamiento y todo, nos podría llevar un poco más que lo que se tardó en obtener el laudo, ¿no? Así es, pero ya le diste la garantía de audiencia y ya tienes garantía de que no se lo ponen en el amparo. Bien, Susi Casillas, pregunta, maestro, pero entonces ¿puede constituirse un fideicomiso sin fiduciario? Sí lo han constituido, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo soy del criterio que si no hay fiduciario, no hay fideicomiso. David, ¿este plazo que establece por consentimiento se establece por consentimiento de las partes? Sí, se establece por consentimiento de las partes. Aquí en este contrato, esta cláusula compromisoria arbitral que estamos viendo en la pantalla, mi querido David Jiménez, es por consentimiento de las partes. Pero yo te pregunto a ti, David, si yo llego y te digo, vamos a hacer un procedimiento arbitral para poder ejecutar en caso de que tú y yo tengamos controversia, ¿estás de acuerdo? Y si tú me contestas que no estás de acuerdo, yo te digo, entonces no te presto el dinero. ¿Por qué? Porque mi condición para poder obviamente realizar este contrato y que transmitirte la cantidad que tú me estás pidiendo, para yo facilitarte la condición es que estés de acuerdo con el contrato. Es decir, con la cláusula compromisoria arbitral. Y podemos hacerlo. Esta cláusula, mi querido David y mi querido Raúl Ochoa y amigos, podemos hacerla o adecuarla a un procedimiento arbitral en materia de arrendamiento, en materia de compraventa, en materia de comodato. ¿Por qué? Porque hay veces que yo tenía un conocido que ya pasó a mejor vida, un cliente y amigo también, que tenía un terreno allá por ¿cómo se llama? Cerca de la Ribera de Chapala. Y tenía graves problemas porque había habido varias invasiones cercanas. Entonces, como había varias invasiones cercanas, él tenía temor de que no me acuerdo si eran 1000 metros o 1200 metros, pero era bastante, se los fueran a invadir. Pero había una persona más o menos de sus confianzas que quería meter un ganado ahí para que estuviera pasteando. Entonces llegamos a un arreglo y firmamos un contrato de comodato. El otro para que cuidara, que metiera su ganado, y para que tuviera la seguridad de que alguien está cuidando el terreno. Entonces establecimos un contrato de comodato y le pusimos una cláusula arbitral para que en caso de que el dueño de las vacas se creyera muy vivo y dijera, no, ahora ya me quedo yo aquí, no, pues obviamente un procedimiento arbitral sumarísimo para poder sacarlo rápido del inmueble en caso de que tengamos obviamente algún comprador. ¿No lo creen así? Bien, entonces, inicio del procedimiento, demanda arbitral. ¿Quién demanda? Pues obviamente el que se sienta que el otro ha incumplido con las obligaciones contraídas en el contrato principal. Recordemos que el contrato arbitral es un contrato accesorio al principal. En el caso del fideicomiso, Raúl, pues el contrato principal es el de préstamo. El contrato accesorio, pues es el arbitraje, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces, la demanda arbitral, la contestación, las reclamaciones, la acreditación de la personalidad en el arbitraje, es decir, quiénes son, casi por lo regular eran instituciones de crédito. Permítame, ahorita me están pidiendo que acepte a alguien y lo que pasa es que tapé la parte esa. Gracias por avisarme, Fermín. Entonces, acreditación de la personalidad del arbitraje, si somos por nuestro propio derecho, eso yo creo que no queda mucha duda, o si estamos en representación de alguien, tener el poder suficiente de la persona o de la persona jurídica, ¿verdad? Bien, tener la incompetencia del tribunal arbitral o tener la competencia, es decir, somos competentes o incompetentes, impedimentos, recusaciones y excusas, es decir, ¿tenemos algún impedimento? No. ¿Hay alguna recusación de las partes? No. ¿Me tengo que excusar por algo? No.
Entonces, obviamente, así inicia el procedimiento arbitral. Y más o menos como la misma cláusula que les mandé lo establece. Pasos del procedimiento arbitral: junta preliminar, adopción de las reglas procesales, idioma, traducción, lugar del arbitraje, servicios administrativos ad hoc, depósito para gastos, confidencialidad, la información, horma de la comunicación, pruebas en audiencias. Todo eso tiene que tratarse precisamente cuando se va a llegar al procedimiento arbitral. Es decir, cuáles son las reglas procesales, cuáles son los derechos a los cuales estás renunciando y cuáles son la clarificación de los derechos y obligaciones en el procedimiento arbitral. ¿Cuál es el calendario procesal? En este caso eran 100 días. El acta de emisión, pormenores del procedimiento y pretensiones y puntos a resolver, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los pormenores del procedimiento y puntos a resolver? Las audiencias, cómo se van a ventilar las cuestiones procesales, la audiencia de testigos en caso de que el procedimiento arbitral así lo admita, el interrogatorio, si es que hay admisión, obviamente, de pruebas confesionales, si hay alegatos post audiencias, si hay, obviamente haya arbitraje en rebeldía, es decir, que no conteste, si omite contestar o la contestación no viene acreditada a la personalidad, pudiera llevarse el arbitraje en rebeldía, también puede hacerse. Y las deliberaciones del proceso de decisión y opiniones entre las partes que concurren, ¿verdad? Que todo esto que estoy enunciando viene ya clarificado en la cláusula. ¿Por qué? Porque todo esto ya se plasmó en un pequeño procedimiento de cláusula arbitral. El laudo arbitral. Perdón, ¿hasta aquí alguna duda para continuar? Nuestra clase ya va a ser más bien corta, amigos? ¿No hay ninguna duda? ¿Le sigo? Ninguna, Susi Casillas, gracias. Muy bien. Gracias, Gaby, gracias, David. Muy bien. El laudo arbitral, como los comentamos, como lo habíamos mencionado hace un ratito, es una sentencia que dicta un particular. Es una sentencia que dicta un tribunal de arbitraje legalmente constituido. Significa un laudo arbitral que dispone de todos los puntos legales controvertidos sometidos al tribunal arbitral y cualquier otra decisión del tribunal arbitral que determine o decida en forma definitiva cualquier cuestión de substancia o de su competencia o procesal, siempre y cuando en el último caso el tribunal arbitral lo califique de su decisión como un laudo. Es decir, este es el fin del procedimiento arbitral. Es el laudo final a este procedimiento. Aquí, como les comentaba, en el estado de Jalisco tenemos puros arbitrajes a la medida y adecuamos el laudo de acuerdo a las partes. Sin embargo, las empresas, por ejemplo, que tienen bases en Estados Unidos, Solectron, Siemens y varias de ese tipo, que hacen obviamente todos sus procedimientos mediante arbitrajes, todos se someten a los de la Cámara de Comercio Internacional que está en Estados Unidos. De tal manera de que todos esos procedimientos, ¿ustedes cuándo han sabido que Siemens, que Solectron, que tienen algún problema para poder solventar sus problemas internos? Ninguna ocasión. ¿Por qué? Porque todo lo llevan a cabo por arbitrajes. No están en la lista de los juzgados. No hay procedimientos que llevan a cabo a través de los medios ordinarios de defensa que conocemos como demanda, admisión, emplazamiento, contestación de demanda. No, todas estas empresas multinacionales, pues obviamente han adoptado este tipo de arbitrajes. En Estados Unidos cada vez más todo se somete a mediación y arbitraje. ¿Por qué? Porque ya no confían en que el tribunal les va a resolver todo, porque también las audiencias de los juicios en Estados Unidos no son tan rápidas y además las costas judiciales allá sí existen. De tal manera que prefieren tener un arbitraje y que un laudo arbitral les defina y yo cumpliré el arbitraje, el laudo, en caso de haberme sometido a él. Clasificación de los laudos. Hay diferentes tipos de laudos que obviamente muchos no los vamos a ver,
con detenimiento. El laudo sobre la competencia, final o incidental. En este laudo, el tribunal arbitral admite o rechaza la competencia. El tribunal arbitral puede decidir por laudo separando sobre su competencia. Es decir, soy competente o no soy competente, sabes que no soy competente, pero aquí no tenemos constituido un tribunal arbitral, así que no creo que vayamos a verlo. El laudo incidental tiene lugar durante el procedimiento sin poner el fin al mismo. Es decir, laudo incidental. Y es muy claro. Vamos a partir de la hipótesis de que yo soy el árbitro. Y llega y el fiduciario viene y me presenta en ese momento el fideicomiso. Estamos hablando del ejemplo que estamos dando y de la cláusula que están ustedes, que se les mandó por chat. Pero aprecio que el titular del fiduciario no me acompaña a la personalidad o esta personalidad no se cumplen los requisitos esenciales para demostrar que representa al fiduciario, es decir, al banco. El poder está mal hecho o la persona que se presenta dice otro nombre distinto con el que se presenta, entonces obviamente puedes resolver un incidente de falta de personalidad y tiene lugar durante el procedimiento del mismo. No pongo fin al juicio, no pongo fin al laudo, pero sí pongo un fin como un laudo incidental y digo, como no tienes personalidad, pues obviamente te rechazo tus solicitudes. Entonces, ahí esa parte viene siendo como un pequeño juicio intraprocesal que también se llevan en los juzgados, que es cuando atacamos la personalidad de la contraparte. ¿Les ha pasado? ¿Conocen alguna parte de esto? Como para que alguien me diga sí, o si tienen alguna duda, alguien no entendió, pónganme no y adelante, ¿verdad? No lo entendí, listo. Gracias, Gabriela. Bien. Laudo parcial. Versa sobre una parte del objeto del litigio, sobre uno de los puntos de la demanda o de la contestación. Vamos a partir de la hipótesis que estamos trabajando. Se trata de dinero. Cuando tú presentas, obviamente, la solicitud de ejecución del fideicomiso y resulta de que el fiduciario te dice a ti como árbitro, solicito la ejecución de este fideicomiso porque el señor Pedro, que es el fideicomitente, no ha cumplido con sus obligaciones de pago contraídas en el fideicomiso. De tal manera que te pido, por favor, que hagas obviamente ¿cómo se llama? La ejecución del fideicomiso. Pero resulta de que al momento de que contestan, dice, oye, a pesar de que me quieren ejecutar y que dicen que no he pagado, aquí te demuestro que pagué, aunque sea el 30 o el 40% de la parte que me estás reclamando. Entonces, si tú reclamas 100 y uno de los puntos de la demanda o contestación me dice, caray, yo sí es cierto que no cumplí con la totalidad de las pretensiones. Sí es cierto que no pude cumplir la otra parte, pero sí cumplí al 40 o al 30%. Ok, pues vamos a ver que se le abone esa parte con la finalidad de también que no pierda todo, ¿no? Entonces, podríamos definir parcialmente una parte y sin dejar de reconocer algunos pagos parciales. Y el laudo final, que es el que venimos manejando ahorita. El laudo que decide sobre el universo de las pretensiones, sobre todas las pretensiones y el contingente que viene dentro del procedimiento arbitral. Laudo en rebeldía, como ya lo mencionamos hace un ratito, es aquel que cuando una de las partes cae en rebeldía o contumacia, omite comparecer ante el órgano de impartición ante el tribunal arbitral o ante el árbitro. Es decir, cuando el juez viene con una demanda mercantil, civil, familiar y nos emplazan, podemos obtener o podemos dar respuesta a la demanda. Podemos asumir alguna de las actitudes que puede asumir el demandado a ser llamado a juicio. Una de ellas es el allanamiento. Otra de ellas es contestar la demanda y oponer excepciones. Otra de ellas es la rebeldía o contumacia, que es la actitud pasiva que podemos asumir y no comparecer ante el tribunal, y se va a seguir sin la participación activa de esa parte. Dice Susi Casillas, maestro, hace rato comentó que no procedía el amparo directo contra este laudo definitivo, pero ¿por qué? Por ejemplo, si procede en contra de los emitidos por las juntas.
Ah, bueno, porque las juntas sí tienen la calidad de autoridad. Por eso. Y nosotros, aunque hagamos actos como de autoridad, todavía no es el fin del juicio o procedimiento, porque este se termina al momento de que el juez escritura o ordena la escrituración. ¿Cómo ves, Susi? Bien, ¿verdad? Entonces, precisamente, yo digo que no procede el amparo a menos de que algún criterio novedoso que no haya visto, pues obviamente le dé entrada a esta situación sin que yo tenga conocimiento de ello. Hasta este momento creo que ninguno de los amparos en contra de procedimientos arbitrales ha procedido. Procede cuando no se respeta esta parte, mira. Cuando no hay trato igualitario, cuando no se respeta el debido proceso, cuando no se respeta la garantía de audiencia o que no se da la oportunidad de hacer valer derechos de las partes. Sandra Magallanes, con la figura de autoridad equiparada no aplica. Fíjate que el artículo 5 de la ley de amparo, mi querida Sandra Magallanes, establece el amparo en contra de particulares. Yo creo que sí pudiera tener la figura de autoridad en contra del último acto de autoridad. Es decir, ¿cuál sería el último acto de autoridad? Que el juez vaya y lance a la persona, ya que está en la calle, valga la empresa, industria o comercio, entonces en ese momento sí procedería la admisión del juicio de amparo. Yo dije la admisión, no sé si pudieran darle el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, ahí va el ingreso. Oh, hay varios. Avísenme, diría el señor de la tele. Entonces, disculpen las personas que estaban afuera, no me percaté. Entonces, yo creo que ahí sí le queda la figura de autoridad responsable, primeramente el juez de la causa, por la ejecución del fideicomiso, en segundo lugar el árbitro, en los términos del artículo 5 de la ley de amparo, toda vez de que sí hiciste actos de autoridad y sí tendrías que dar tu informe con justificación. Yo creo que sí, Sandra Magallanes, ¿no? A menos que algún otro compañero tenga una opinión diversa que nos ilustre, ¿verdad? Incluso tengo un ejemplo para ello. Fíjate, Sandra, fíjate, Raúl, amigos, en alguna ocasión el año pasado, promoví un amparo en contra de la asamblea de condóminos de un condominio, no voy a decir cuál, porque estaban queriéndole quitar la posesión de una pequeña terraza que tenía a un lado de su departamento una persona con el argumento de que era de todos y no era de él esa terraza. Cuando yo revisé la escritura de la persona, yo promoví el amparo como abogado, me percato que esa terraza, que eran 28 metros cuadrados, era área común de uso exclusivo. Es decir, como los estacionamientos. Tú tienes el área común de uso exclusivo del estacionamiento A porque corresponde a tu departamento. Es decir, es área común porque cualquiera puede transitar en ella, pero de uso exclusivo porque tú eres la única persona que tiene el derecho legítimo de usar y disfrutar esa área para estacionar su vehículo. Ah, pues así también tenía la terraza este señor, y como era un edificio grande, la terraza abajo y aquí los jardines a un lado, entonces, pues todos querían usar la terraza porque la otra terraza que estaba más enfrente les quedaba más lejos y esa les quedaba muy cerquitas. Entonces, decidieron en la asamblea que ese era de todos y no era de él, y que por favor desocupara la terraza porque tenía algunos muebles ahí. Y le mandaron un comunicado dándole un término improrrogable al 30 de octubre, que creo que fue del año pasado. Pues yo leo, ¿me permite ir a ver su casa, señor? Sí, como no, fui a ver su departamento. Vi que tenía la terraza, pues obviamente muy bonita. Le adecuó un pequeño techo ahí arriba como si fuera mazamitla o cabaña así de un lugar así de Tapalpa o de la sierra.
y obviamente pues les gustaba a los vecinos. Y como ninguno tenía terraza más que él, porque todos podrían asomarse desde su balcón y veían la terraza, pues obviamente causaba cierta envidia. Entonces, primero agoté los métodos alternos y traté de hablar con el administrador del condominio y le explicaba yo esto que les platico a ustedes. Y les decía, oye, ¿sabes qué? Pues es que es área común, pero de uso exclusivo. Sí, pues es común, es de todos, pero él no era abogado. Y dije, ¿por qué no lo consulta con su abogado? Pero a mí me estaba corriendo el término del amparo. Y como vi que estaban haciendo actos de autoridad, pues yo le aconsejé a mi cliente pues acudir al juicio de amparo para detener, para obtener una suspensión y que después del día 31 no vayan a ir a quitarle su terraza y tumbarle su techito y sus tejas que había puesto ahí. Entonces me admitieron el juicio de amparo en contra de particulares, así como dice Sandra Magallanes, como autoridad equiparada, muy atinadamente el artículo 5 de la ley de amparo lo maneja, y en esas condiciones obtuve la suspensión definitiva para que la autoridad, que en este momento se consideraba como tal, la asamblea de condóminos, entonces no pudieran, ¿cómo se llama?, afectar los intereses en la posesión de esa pequeña terraza. ¿Qué les parece? Digo, yo sé que me estoy saliendo de lo que es el arbitraje. Esto viene, también doy clases de amparo. Entonces, pues me gusta también comentar esto porque creo que nos ilustra, nos da luz y viene de la mano con estos principios rectores que estamos viendo del procedimiento arbitral. Trato igual entre las partes, debido proceso, garantía de audiencia, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas entre las partes. Entonces, si en el asunto del fideicomiso, del condominio que estamos comentando, el asunto del condominio y que obtuvimos la suspensión definitiva para que no se violara su derecho de posesión, que se le respetara su garantía de audiencia antes de ser privado de la posesión y que esta garantía se ventilara ante tribunales previamente establecidos donde se respetaran las garantías del debido proceso, pues entonces obviamente mientras no me puedes quitar la posesión. Pues bien, así fue. Resulta que tuvieron que hacer otra asamblea cuando llegó la suspensión y lo consultaron con otros abogados que comparecieron al juicio y decidieron echar para atrás esa decisión de quitarle la terraza a nuestro cliente. Ese fue el desenlace, Susy Casillas. Es decir, retiraron el acto reclamado y como consecuencia hubo sobreseimiento, pero ya les habíamos ganado porque ya el acto reclamado no existía. Pero tomé cuidado de sacar copias certificadas de su contestación donde decían que no querían quitarme la posesión, que solamente era un acuerdo de pedírmela. Entonces, obviamente, tomé cuidado de sacar copias certificadas por si había una repetición de acto reclamado, pues tener las herramientas jurídicas suficientes en la mano para poder contrarrestar los temas estos. ¿Qué les parece? Digo, yo sé que no tiene nada que ver con el procedimiento arbitral, pero sí tiene que ver con los principios rectores, que son igualdad, debido proceso, garantía de audiencia y oportunidad de las partes. Y obviamente la conducción del debido proceso que establece nuestra Constitución. ¿Les parece interesante? Seguimos. ¿Algún comentario? Bien. Maestro, una pregunta nada más. Sí, ¿quién es? Raúl Ochoa. Raúl, gracias por tu participación. En algún matrimonio se puede hacer alguna capitulación matrimonial para establecer una cláusula arbitral, o eso no se puede. Caray, dijimos que con las preguntas difíciles las íbamos a responder entre todos. Me declaro incompetente para contestar tu pregunta. De veras que no había pensado en eso. Pues las capitulaciones matrimoniales son precisamente para establecer las diferencias que pudiera existir entre uno y otro, pero no tengo claro si pudiéramos someter a un árbitro esas diferencias.
¿Me entiendes, Raúl? Digo, no me queda claro cómo lo podríamos poner. ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Y digo, es interesante porque viene alusión al tema. ¿Alguien pudiera tener alusión a esto que pudiera darnos luz? Lo veo poco probable, pero no imposible, ¿no? Yo lo veo en materia familiar, en alimentos que pudieran estos obviamente establecerse, pero en capitulaciones matrimoniales veo poco probable, ¿verdad? Sí, porque ya existen algunos casos, pues, que en centros privados se llevan a cabo algunos divorcios con Ajá. ciertos requisitos que también se pueden llevar en notarías y otras cosas. Sí. Nada más que me surgió la duda, pues, si en alguna capitulación se puede someter al arbitraje. Entonces, Sí. era mi duda. Bien. Vamos a los laudos. Consentido convencional tiene por objeto elevar el laudo a una transacción en las cuales intervienen las partes. El objetivo es brindar el título ejecutivo a la transacción. Tiene la misma fuerza ejecutoria que los demás laudos. Es decir, si llegan a un arreglo las partes, obviamente en el procedimiento arbitral, si llegan las partes a un acuerdo, pues obviamente es como si fuera el juez. Tú no tienes la disposición del derecho material controvertido. Yo soy el árbitro, pero el derecho material controvertido es de las partes. Entonces, si las partes llegan y hacen un convenio diferente al que tú obviamente vas a resolver, pues obviamente tienes que brindar esa atención, y este convenio o este acuerdo que lleguen, pues se elevaría a título de transacción y pudiera tener ejecución también a la misma fuerza ejecutoria que un laudo, ¿verdad? No hay dudas hasta ahí, ¿verdad? La forma y contenido del laudo arbitral, yo creo que no hay duda, por escrito, firmado, debidamente motivado, lugar y fecha del laudo, el depósito y comunicación del laudo, dónde está el depósito del laudo, obviamente con el árbitro, la rectificación de errores de dedo, de cálculo, obviamente a solicitud de las partes, porque los árbitros no son infalibles. Podemos si nos equivocamos, y no muchísimas veces, pues somos humanos. La interpretación, restituir el verdadero sentido del laudo original, ya sea en la parte dispositiva o en la motivación en caso de error. Laudo adicional en caso de omisión de mutua pretensión o aspecto sometido al conocimiento y solución del laudo arbitral. Esto es decir, en caso de que yo omita resolver sobre un tema que esté controvertido y no dije nada, pues tendré que dictar otro laudo adicional. Oye, pues sabes que se definieron, obviamente, suponiendo sin conceder, que se definieron la disolución de una sociedad mercantil, pero no se acordó sobre el pago de las acciones, pues obviamente tendríamos que dictar otro laudo adicional. Digo, si se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque omití una de las partes importantes del tema. Y estamos hablando de una disolución de una sociedad mercantil donde se trata de disolver activos, pasivos y acciones. Pues entonces, si yo omití una de las partes, pues obviamente tendré que dar un laudo adicional a ello. No hay preguntas, le damos. Al cabo ya vamos a terminar, amigos. Vamos a salir temprano, yo también. Y además les voy a decir, les platico algo. Mis clases, casi por lo regular, yo hago clases muy interactivas. No sé si alguien de ustedes ya haya estado en alguna de mis charlas, y siempre pongo ejemplos y siempre los paro a hacer ejercicios, y me parece, con todo aprecio y respeto de todos ustedes, que las clases muy largas en forma virtual, ya llega el momento en que pierdes la concentración. Entonces, a mí clases muy largas no me gustan, y en manera virtual no, he tomado muchas en manera virtual, y les confieso que en algunas me estoy durmiendo, y obviamente yo quisiera que no se estuvieran durmiendo, desde luego. Bien, vamos concluyendo entonces este tema. Recursos aplicables al laudo, nulidad, reconocimiento y ejecución. Obviamente el reconocimiento, su propia palabra lo expresa todo. El acto formal de declarar un laudo final y obligatorio consiste en darle efectos jurídicos a los resolutivos de un laudo. Aunque ello no involucre su ejecución activa, un laudo puede ser reconocido sin ser ejecutado. Es decir, vamos a partir del supuesto que estamos hablando ahorita de una cantidad de dinero en un fideicomiso.
resulta de que al momento de que dicta el laudo y después de la prueba pericial contable, el deudor fideicomitente dice, ah, caray, pues ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, no debía 80, debía 95. Aquí está el laudo. Digo, aquí está el laudo, aquí está el pago. Entonces, no hay necesidad de que ejecutemos ese laudo porque ya está pagando. El laudo puede ser reconocido sin ser ejecutado. Y también, por otra parte, ejecución. Por medio de la ejecución de un laudo se dan efectos a lo resuelto en el mismo en forma coactiva, es decir, la fuerza de la ley, la coercibilidad que tiene el órgano de impartición de justicia, el juez, que constituye precisamente el mecanismo por virtud del cual, mediante la intervención del juez, es posible el uso de la fuerza pública incluso para que se rompan cerraduras y se ponga en posesión y cumpla coercitivamente con el laudo dictado, ¿verdad? Entonces, eso es, obviamente es la ejecución del laudo. Procedimientos de ejecución, ya lo platicamos también hace un momento. Requisitos para reconocer o ejecutar un laudo. Pues obviamente tener el acuerdo arbitral, original y copia del mismo. Laudo arbitral debidamente autentificado, copia certificada. Juez competente, el de primera instancia federal o del orden común de la sede arbitral, cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del territorio nacional, será competente el que dé la primera instancia federal o el que hayan acordado las partes en común acuerdo, de acuerdo al domicilio del ejecutado o de la ubicación de los bienes. Entonces, por eso hablábamos de la venta de futuros hace rato, en donde pudiera ser un juez de Los Ángeles, el competente, o un juez de Tijuana o de Ciudad de México. ¿No lo creen así? Procedimiento de ejecución, ya lo platicamos también en pantallas anteriores, pero vamos a darle nada más lectura breve. Substanciación del procedimiento, presentación de una petición por escrito al juez solicitando la ejecución del laudo. Se anexa el acuerdo arbitral y el laudo arbitral. Es decir, la acción de que el árbitro agarra el documento y le dice, juez, aquí está el documento donde se constituyó el compromiso arbitral. Aquí está ¿cómo se llama? La iniciación del procedimiento. Aquí está la admisión, aquí está el laudo arbitral y aquí está todo el procedimiento. Aquí te lo entrego. 10 años tenemos para la ejecución a partir de los siguientes momentos. Laudo final, fecha de notificación. Interpretación o corrección desde el momento de la corrección. Laudo adicional desde que se notifica. Ya lo comentamos hace un momento. Entonces, ya le anexamos todos estos documentos al juez. Tenemos 10 años para poder ejecutarlo. El juez correrá, lo recibe el juez y ordenará como es natural la notificación. Y le dirá al ejecutado, oye, tienes te corro traslado para que en 3 días te impongas de lo que te están mencionando aquí. Y cumplido este plazo anterior, si las partes no presentan ninguna prueba, citará un plazo de 3 días para alegatos. Es decir, a ver, voy a sancionar que haya sido bien hecho el procedimiento. La audiencia de alegatos tendrá lugar cuando acudan o no las partes. En caso de presentar alguna prueba, el juez abrirá una dilación probatoria de 10 días solamente y concluido lo anterior, dictará una resolución en un plazo de 5 días ordenando el cumplimiento. Se acabó. Y eso en casos de que de veras el juez les dé la oportunidad. ¿No cumpliste? Vámonos. ¿Hasta aquí alguna duda, amigos? Causales de anulación del laudo arbitral. Yo creo que es natural el exceso de las funciones del árbitro. Si el árbitro se excedió en las funciones, pues obviamente causará la anulación. Cuando la materia no sea arbitrable, violación de orden público, por ejemplo, vamos a suponer, en un absurdo legal, hubo un homicidio imprudencial. Y en el homicidio imprudencial, pues la aseguradora llega al arreglo con los deudos. Oye, vamos llegando a un convenio, yo te voy a pagar, pero dame 30 días para pagarte y en caso de que no te pague, vamos a un procedimiento arbitral. Pues no se puede porque es la reparación del daño, ¿no? Entonces, obviamente, violación a orden público, ¿no? No hay manera de llegar a un arreglo ahí, más cuando son materia de delitos dolosos, ¿no?
indebido proceso. Se llevó mal el proceso, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento que hemos venido hablando desde que iniciamos la charla, obviamente causar la derogación. Acuerdo arbitral inválido, pues solamente que el acuerdo arbitral no tenga todos los requisitos. Ahí sí yo creo que procedería el amparo. Yo creo. Pero si se cumplieron todas las formalidades, pues no. Maestro, Arce, no sé si es una dama o un caballero. Maestro, si puede agregar a una compañera. Claro que sí. Janet Romero, bienvenida. Perdón. Gracias por avisarme. Lo que pasa es que pierde uno la pantalla, ¿eh? Estoy con una pantalla acá, donde los estoy viendo acá y el grupo acá y acá los participantes. Entonces, por eso son varias. Así que, Arce y Janet, gracias. Gracias por su paciencia. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, queridos amigos? Si no hay ninguna duda para avanzar. Bien, voy a poner, les prometí que iba a poner un tercer video, ya vimos dos, uno de España, ya vimos un segundo video de Medellín y vamos a poner un tercer video de México. El audio reconozco que es muy bajito, voy a tratar de poner el micrófono ahí lo más cerca de la bocinita posible con la finalidad de que ustedes lo escuchen. Si no lo escuchan, pues lo vemos y se los platico. ¿Les parece bien? Ahí va. Tres colegas crearon una empresa de diseño de modelos. Este es el mismo, perdónenme. Cada uno puso la misma cantidad de capital para la creación de la empresa. La empresa creció rápidamente y tuvieron que expandirse. Continuando con este coloquio sobre sentencias arbitrales, expertos analizaron el marco legal que regula esta figura en México. El arbitraje en México está regulado en el título 4 del libro 5 del Código de Comercio y por una serie de convenciones ratificadas por el Estado. Sin embargo, para algunos participantes en el coloquio que se organizó en el edificio sede de la Suprema Corte, pareciera no ser necesario un marco regulatorio en la materia. Sin embargo, este resulta indispensable para hacer efectivo un laudo arbitral. Asegurar que las partes que pactan arbitraje obtengan un laudo válido y que si no lo cumplen voluntariamente exista un sistema legal para que sea ejecutado por las autoridades judiciales. Sí, todos esos son los objetivos de una legislación arbitral. Marco regulatorio que fija los límites del arbitraje y el proceso para llevarlo a cabo. Arbitraje que sin duda alguna es sujeto de control judicial, mismo que se da de manera excepcional y en los cuales el juzgador debe actuar con apego a la Constitución. Si la intervención judicial tratándose del arbitraje es excepcional y solo para los casos que se mencionan específicamente en el marco legal, pues tendríamos también que suponer que el control judicial que se hace respecto del arbitraje está necesariamente limitado a los casos de excepción que se señalan en el marco legal. Se reconoció que las partes que acuden al arbitraje tienen el derecho de no acudir a los tribunales, voluntad que debe ser respetada por las instituciones. Se explicó que en este caso los tribunales del Estado deben coadyuvar con los árbitros a encontrar las mejores soluciones a los conflictos comerciales en el país. Con información de José Luis Guerra García, Canal Judicial. Sí se escuchó, no veo ningún comentario haciendo algún señalamiento. Sí se escuchó, nomás como que me hagan así. No se escuchó. Sí, Susi Casillas, sí, Gabriela, sí, Carlos Ramírez, sí, Ana Elizabeth, sí, bueno, pues más o menos es lo que tenemos en arbitraje, sí, bueno, entonces sí se escuchó. Las autoridades deben de reconocer esta figura porque tenemos a veces problemas
con algunos jueces que se siguen, perdónenme la expresión poco afortunada, que son jueces de código. Y si no viene dentro de este código, entonces no lo reconozco. Cuando el arbitraje ad hoc, que es el que les he mostrado el día de hoy y que hemos charlado en esta mañana, es el que va a regir el arbitraje de las partes. Esta figura del arbitraje parece estar ahí empolvada y está en la ley mercantil y está en la ley civil. Está ahí empolvada sin usar, en donde tenemos una herramienta ágil, legítima. Ustedes como mediadores certificados, los que ya son y los que van a ser, pueden erigirse como árbitros en sus especialidades. Y si nosotros promovemos este método alterno de solución de controversias, que es el arbitraje, pues tendremos que más personas van a confiar en esta materia. Pero tenemos que tener la capacitación suficiente para poder tener la entereza de llevar a cabo arbitrajes ad hoc aquí en Jalisco. ¿Por qué? Estaba comentando ayer precisamente con alguien respecto de la pandemia que estamos viviendo. Y eso no es una novedad porque ustedes todos lo están viviendo. Veo, por ejemplo, aquí la única persona que se ha permanecido conectado permanentemente, Raúl Ochoa, lo veo disfrutando de un ambiente muy grato ahí en Chapala. Me da envidia, mi querido Raúl. Y cada vez más nos estamos alejando de los tribunales presenciales. Si nos estamos alejando cada vez más de los tribunales presenciales, es hora de voltear a ver los tribunales particulares. Y estoy hablando de tribunales particulares de centros de mediación y arbitraje, porque la certificación que yo tengo del centro privado 90, porque yo soy el director del Centro Privado de Métodos Alternos número 90 del Instituto de Justicia Alternativa, puede erigirse como un centro privado de métodos alternos, centro privado de métodos alternos de mediación, conciliación y arbitraje. Pero las personas que no conocen el arbitraje van a decir o van a pensar, ¿por qué voy a permitir que decida por mí una persona que no es el juez? ¿Por qué voy a permitir que decida una persona por mí que no es el Ministerio Público? Entonces, si nosotros somos los principales promotores de la justicia alternativa, ¿por qué no desempolvamos esta figura y la ponemos también en práctica? De tal suerte de que sí se utilice no solamente la mediación y conciliación, que es las figuras que mayormente maneja nuestro Instituto de Justicia Alternativa, sino que también tengamos árbitros y tenemos arquitectos mediadores, tenemos ingenieros mediadores, tenemos odontólogos mediadores, tenemos médicos mediadores, tenemos psicólogos mediadores. Tenemos obviamente muchísimos abogados mediadores. ¿Por qué no podemos erigirnos en árbitros? En donde las partes convencidas de que si hay alguna controversia en los acuerdos que ellos lleguen, no se sometan a los tribunales. Porque mientras no llegue el expediente electrónico, los tribunales van a seguir cerrados. Y cuando abran o creen el expediente electrónico, que ojalá y lo creen, que es la única oportunidad que tenemos, pues obviamente no creo que la justicia sea rápida, expedita, completa e imparcial, como establece el de artículo 17 constitucional. Entonces, cerraría con esto. Perdón, antes de cerrar, me gustaría oír sus comentarios respecto de la clase. Si se entendió, si no se entendió, si saben qué es el arbitraje, para qué sirve el arbitraje, qué es un árbitro, qué función tiene un árbitro. ¿Y para qué nos va a funcionar este arbitraje? Me gustaría escuchar sus opiniones, si quieren abrir sus micrófonos o hacerlo a través del chat para cerrar la charla. Luis Giovanni, muy claro, muchas gracias, Luis Giovanni.
Susi Casillas, gracias Susi Casillas, muy activa. Muchas gracias Luis Giovanni. Raúl Ochoa, muy bien, gracias. Angélica Cepeda, gracias Angélica. Juan Antonio García López, muy claro, gracias Juan Antonio. Cristian Meraz, saludos, gracias, gracias. Estefanía, saludos Estefanía, gracias. Andrea Oropesa, pariente, saludos, gracias. Janet Romero, gracias. Arce, gracias, Arce. Paola Alejandra Jauregui, gracias. ¿Todo bien? Irene Hernández, Paola Alejandra Jauregui, David Jiménez, gracias. Una pregunta, Lick. ¿Qué tantos arbitrajes lleva o se ha llevado a solución de controversias actualmente, independientemente de todas las experiencias en materia de fideicomisos? Bueno, ahorita te contesto. Paola, excelente. Jessica Guerrero, gracias, claro. Francia, gracias. Carlos Ramírez, muchas gracias. Cristian Meraz, gracias. Correcto, a mí también me parece muy interesante el tema. Kenny Ruiz, gracias para servirte. iPhone Yaika, gracias. Ailene Márquez, gracias y a tus órdenes. Creí que no se utilizaba tanto el arbitraje, dice Yaika. No, claro que queremos que se utilice mucho más. Es una figura que está en la ley y que está empolvada y que pueden utilizarla ustedes. Que si pueden aceptar a Amanda, pues yo la acepto, nomás que su esposo no sé si quiera. A ver. Ya. Regreso con la pregunta de David Jiménez. Una pregunta, ¿y qué tantos arbitrajes lleva o ha llevado como solución de controversias actualmente, independientemente de toda la experiencia en materia de fideicomisos? Bien, mayormente todos los arbitrajes que he llevado son de fideicomisos, porque fui abogado del fiduciario. Entonces, como abogado del fiduciario de una institución, yo llevaba los arbitrajes de otra institución que era Bancomer. Y ya después me contrataban por fuera para llevar a cabo la ejecución de los laudos, los procedimientos arbitrales y dictar los laudos. Sin embargo, en materia de arrendamiento solamente he llevado 2. Han sido obviamente efectivos, pero nada más he llevado 2. Por eso les digo que todo esto tiene que ver con la difusión de este tipo de métodos que son diferentes a la justicia tradicional. ¿Por qué? Porque aquí mismo en este centro de mediación del maestro José Antonio Ramos podemos llevar a cabo un arbitraje y si las partes se someten al mismo y podemos establecer los criterios de ejecución. Angélica Cepeda, jajaja, es que salió por un error. Ah, muy bien. Carlos Ramírez, ¿por qué cree que la población está renuente al arbitraje? No, Carlos Ramírez, yo sé que las personas no están renuentes. Lo que pasa es que no conocen. Y como tienen miedo a lo desconocido, es miedo obviamente a dar un paso a algo que los puede llevar a la ruina. Entonces, ¿cómo voy a someterme a un procedimiento que no conozco? Mejor vamos con el procedimiento tradicional, que dicen malo por conocido. Aquí me están pidiendo que admita Experia. ¿Qué desventajas podría tener un arbitraje? Pues no le veo muchas desventajas, ya lo comentamos en toda la plática, mi querida Sandra Magallanes. La diferencia entre mediación y arbitraje, porfa. Bueno, la mediación es que el mediador es un puente de comunicación para que las partes autocompositivamente resuelvan sus conflictos. Y el arbitraje se somete la controversia a lo que decida el árbitro. Es diferente. ¿El árbitro es genérico para cualquier materia o se especializa? Yo creo que debe ser especializado, porque, por ejemplo, si hay una controversia en materia de una construcción, de un contrato de obra a precio alzado, ¿ustedes creen que yo tengo primeramente el lenguaje para poder conocer sobre las cuestiones arquitectónicas? Pues no, ocupamos que sea especializado, que sea un árbitro, arquitecto o ingeniero constructor, ¿verdad? Muy bien. Nadia Costa, saludos. ¿Qué asuntos son específicos para arbitraje? La mayoría, compraventa, contrato de obra a precio alzado, arrendamiento, fideicomisos, hipotecas, todo pudiera ser sujeto a arbitraje. Francisco, gracias a ti, Francisco. Nadia Costa, gracias a ti, Nadia. Yo creo que déjenme darles una noticia. Muy bien.
Déjame darles una noticia. La próxima semana aquí nos vamos a saludar con el tema de negociación. ¿Qué es la negociación? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a pedir? Es lo que decía al principio de la charla, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿A quién se lo voy a pedir? ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Cuál es mi estrategia para obtener lo que quiero? Vamos a verlo la próxima semana. Se llama la clase Mediación y soy un apasionado de esa clase. Muy bien. Raúl Ochoa, ¿cuánto ahorra un cliente en un juicio tradicional frente a un arbitraje en dinero? Yo creo que ahorras costosas consecuencias, sobre todo en tiempo, mi querido Raúl Ochoa, porque si tú te sometes a la justicia tradicional y tú que estás, por ejemplo, ahí en Chapala, y ves que los juzgados de Chapala no están saturados, están saturadísimos y ahorita están cerrados, además. Entonces, si tú te sometes al arbitraje, pues obviamente tienes en 30 días una sentencia. Entonces, pues obviamente ahorrarías en tiempo, aunque gastarías en árbitro. Depende de ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para dar por concluida esta charla? Lick, Raúl. Soy David. Perdón, David. En el tema de arbitraje, digo, creo que como lo dijo hace un momento, es una herramienta empolvada. Sí. ¿No cree que sería bueno o benéfico que las instituciones, pues por una parte dieran más difusión a la herramienta, ¿no? Sí, claro. Pero en cuestión de, algún compañero aquí lo comentaba, en cuanto a renuencia y que mucho del tema puede ser que es lo desconocido, ¿no cree que también tenga que ver el que no tenemos como la figura de autoridad como tal y que por eso se menosprecia la herramienta? Sí, claro, incluso la del mediador. La del mediador, porque no somos el juez, no somos el agente del Ministerio Público, no somos, no es un tribunal, es un despacho. Entonces, pierdes o las personas tienen poca confianza en ello, pero está en nosotros hacerlo valer y que valgamos. No hay un arancel porque me pregunta Raúl que si hay un arancel. No hay un arancel fijo. En los asuntos de dinero, siempre ponemos el 3% sobre el total y sus consecuencias. Es decir, si estamos hablando, si es $1,000,000 de pesos, el 3%. Si son más, pues obviamente el 3%, ¿verdad? Así que se cobra de acuerdo a la controversia, porque si es una controversia de alimentos, pues no vas a cobrar el 3% de qué, ¿no? Francisco, entonces, ¿cuánto puede durar un proceso de arbitraje en comparación con la mediación? Bueno, es diferente. La mediación es un proceso mediante el cual una persona llamada mediador, vuelvo a repetir el contexto, realiza un puente de comunicación entre las partes en controversia con la finalidad de que autocompositivamente realicen ellos aportaciones para resolver un conflicto presente o prevengan uno futuro. Más o menos es el tema, mi querido Francisco, de la mediación. ¿Cuánto tiempo puede durar una mediación? Es brevísimo, brevísimo, porque tiene momentos muy específicos. Y cuando ya estás obviamente listo, pues nomás a imprimir el convenio y se acabó, y excelente. Y obviamente llegas a un arreglo. Cuando ya no pueden llegar a un arreglo las partes, y ya trataron de negociar sus diferencias y quieren someter estas diferencias al arbitraje, el arbitraje es que un tercero neutral resuelva por los conflictuados. Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto puede durar? Pues obviamente dura más un proceso de arbitraje que un proceso de mediación. Eso es obvio. Bien, ¿alguna otra pregunta, queridos amigos? Si no hay preguntas, me voy a despedir de ustedes muy amablemente. La próxima semana amenazo con estar aquí con ustedes. Si alguien gusta, desea venir a presenciar la charla aquí, que no sea mayores de 5 personas, maestro.
pueden venir, son bienvenidos hasta 5 personas. ¿Sí? Gracias por su participación, Cristi, Susi, Enrique, David, Gabriela, Julio César Espinosa, Andrea, Pariente, Estefanía, Nadia Acosta, Francia, Kerani Ruiz, Luis Giovanni, Carlos Ramírez. Bien, los dejo con nuestro querido maestro José Antonio Ramos. Para mí es un honor siempre pues charlar. Aunque me hubiera gustado, como lo dije desde hace rato, me gustaría más en persona porque yo soy más dinámico. Entonces me gusta más en persona. Si alguien gusta venir, puede venir la próxima semana, que vengan 5 o 6, aquí la vamos a hacer a todo dar. Sale.